Vamos a seguir hablando de México y de la situación que allí tienen que enfrentar los menores de edad que buscan emigrar de sus países de origen hacia los Estados Unidos. Menos del 1% de los detenidos por la autoridad migratoria mexicana son reconocidos como refugiados o reciben protección del gobierno. De casi 19,000 niños migrantes no acompañados, México solo brindó protección internacional a 52 durante el año 2015. Es por esta razón que Human Rights Watch ha hecho énfasis en la falta de atención a este fenómeno y cuestiona las grandes contradicciones que existen entre la legislación mexicana y la forma de aplicarla. Según cifras de la Autoridad Migratoria Mexicana, las personas sin documentos en su mayoría vienen de países como El Salvador, Guatemala y Honduras. En esta parte del programa vamos a saludar a Mariana Echandi, portavoz de ACNUR en México. Gracias por atender esta invitación. Bienvenida. Gracias, Laura. Empezar por preguntarle cuál es la razón de esta cifra tan alarmante, tan preocupante. Estamos hablando de casi 19,000 niños migrantes no acompañados, de los cuales México solo brindó protección internacional a 52. Esto durante el año pasado. Sí, Laura, creo que es importante ir un poco más atrás y es hablar de las razones por las que las personas, como estos niños jóvenes, son forzados a salir de sus países de origen, principalmente, como comentas, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. En los últimos años hemos visto un deterioro de la situación en estos tres países y un incremento sin precedentes de la violencia ejercida por pandillas del crimen organizado, por las maras, que prácticamente están forzando a cientos de personas diariamente a huir de estos tres países o desplazarse de estos territorios, de sus comunidades de origen, en búsqueda de protección. Nos encontramos ante una situación sin precedentes desde la década de los 80, cuando hubo desplazamiento masivo de personas refugiadas de estos tres países, y actualmente pues uno de los grupos más vulnerables de esta violencia ejercida por las pandillas son precisamente los niños, las niñas y los adolescentes no acompañados, quienes son víctimas de estas pandillas que buscan reclutarlos de manera forzada a ser parte de estas pandillas, y al tratar de evitar este reclutamiento, las amenazas a sus familiares o incluso temas de violencia sexual y de género para las chicas, para las niñas, para las adolescentes, es que vemos este incremento de las personas, de los niños, niñas y adolescentes que viajan solos en su trayecto para tratar de encontrar seguridad, para tratar de salvar las vidas literalmente, y es un fenómeno que está afectando a toda la región, no solamente a México y Estados Unidos, que por supuesto muchas de las personas llegan a Estados Unidos, sigue siendo uno de los países principales donde buscan protección estos niños, niñas y adolescentes, pero también familias completas, pero también países de la región como Belice, como Costa Rica, que son países que no estaban acostumbrados a recibir este tipo de migración, este tipo de llegada de personas de estos países, de estos tres países. Y, por ejemplo, en Belice se ha incrementado en más de 700% las solicitudes de asilo de personas, sobre todo de El Salvador, pero también de Honduras, que están huyendo de esta violencia. Entonces, se trata de una crisis muy importante en la región, la nueva crisis de refugiados de esta región, y que, por supuesto, requiere la atención de distintos estados de la región. Claro, y justamente a eso iba. Mariana, usted menciona, y gracias también por esa explicación que nos ayuda a comprender un poco mejor este fenómeno. Es una situación sin precedentes y usted enumera una serie de problemas en cada uno de los países de origen. Pero, ¿qué es exactamente lo que se está haciendo para hacer frente a esta situación? No solamente a nivel de cada país, sino también a nivel regional. Sí, por supuesto. Es un desafío que requiere una respuesta coordinada de todos los estados. En el caso de México, que es donde está nuestra oficina basada, de donde estamos hablando nosotros, estamos trabajando mucho con las autoridades mexicanas, concretamente con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para dar a conocer que existe un procedimiento de asilo, un procedimiento de protección para esta población, porque encontramos muchos desafíos, desde el simple hecho de que la población misma no se identifica a sí mismo como refugiada, sabe que está saliendo, sabe que no puede regresar al país, sabe que hay una amenaza a sus vidas, pero no sabe que ellos son, por la amenaza que han vivido y por las experiencias vividas, refugiados, y que hay un derecho internacional y hay legislaciones en los países por los que transitan que podrían brindarles esa protección. Entonces, desde ese momento, desde ese hacer consciente de ellos mismos de que son personas que necesitan una protección y que el derecho internacional se las brinda, desde ahí estamos hablando del desafío que tenemos. También por parte de los estados,
de que hay esta concepción, y sobre todo en México, como es un país que tradicionalmente ha recibido un tránsito de los centroamericanos, en el imaginario colectivo de los mexicanos y en general de la población, se percibe esta población como una población migrante en tránsito hacia los Estados Unidos. No se identifica que un hondureño, un salvadoreño, un guatemalteco incluso, puede estar saliendo por otras razones y que está necesitando una protección diferente, y que el Estado mexicano tiene las facultades y la capacidad y la legislación para brindarle esta protección. Entonces, se necesitan campañas informativas muy intensas para dar a conocer de estos derechos, y algo que estamos nosotros tratando de hacer mucho concretamente en México es estar presentes en el punto de ingreso de donde llegan estas personas, en la frontera sur de México. El ACNUR está presente desde el 2003 en Tapachula, que es en el sur de México, en Chiapas, y el año pasado, ante este fenómeno, hemos abierto una nueva oficina en Tenosique, en Tabasco, también en la frontera sur, otro de los puntos más álgidos de ingreso, sobre todo de hondureños, para tratar de informar a esta población de estos derechos y que puedan tener acceso al procedimiento de asilo que México tiene en su legislación, para garantizar que estas personas accedan a esta protección y la reciban como debe de ser. Ahora, Mariana, pero sí hay realmente una disposición a nivel de gobiernos, porque han sido varias las reuniones que hemos visto en los últimos meses entre los gobiernos, entre los diferentes representantes de la región, pero ¿qué tanto efecto han podido llegar a tener? Pues mira, definitivamente sigue siendo un desafío. Se tienen planeadas más acciones de los diferentes estados. Hay estados como Belice, por ejemplo, que desde hace años pues no había un procedimiento de asilo porque no había solicitudes. Belice no estaba recibiendo solicitudes de asilo, y a partir del año pasado han empezado a recibir. Por ejemplo, Costa Rica, que también es un país que ha recibido por muchos años población colombiana refugiada, en los últimos años ha visto el incremento y la llegada de salvadoreños, una migración de norte a sur, porque es tal cual esa migración de los salvadoreños a Costa Rica que no habían visto en años anteriores. Entonces, los estados tienen mecanismos de protección, pero muchas veces estos números están pues siendo mucho mayores de lo esperado, y por ejemplo en el caso de México estamos viendo tanto con nosotros nuestra presencia como con los albergues de la sociedad civil con los que trabajamos, que son los que primeramente reciben y brindan asistencia humanitaria a esta población en su llegada, que los números están aumentando significativamente y que esto pues requiere mayores mecanismos de atención. Por ejemplo, en el caso de México, el alojamiento para esta población normalmente han sido los albergues de migrantes, los albergues que tradicionalmente recibían 1 o 2 días a la población en tránsito, precisamente migrante, no refugiada, y que después abandonaban el albergue y seguían. Y en cambio ahora estamos viendo que las personas se quedan en estos albergues y se quedan por mucho tiempo, porque digamos mucho más tiempo del que normalmente hacía un migrante, ¿no? Un migrante se quedaba 2 o 3 días. Una persona, mientras espera una respuesta de las autoridades mexicanas, tiene que esperar entre 45 días y 55 días hábiles, que son alrededor de 3 meses, para tener una respuesta de las autoridades de su solicitud de asilo. Entonces, esto pues significa que esta población se está quedando en los albergues más tiempo, que son familias completas. Estamos hablando de incluso 3 generaciones, de abuelos, de tíos, de primos que vienen completos, toda la familia huyendo de esta violencia por distintas amenazas que ellos enfrentan, tanto los niños por el reclutamiento forzado como las mujeres por violencia de género. Y también otro grupo que hemos visto muy vulnerable es la población LGBT, que es sujeta de agresión y de una violencia más exacerbada precisamente por su orientación sexual o su identidad de género. Pues era Mariana Echandi, portavoz de la ACNUR en México, a propósito de esta crisis migratoria. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Al contrario, Laura, muchísimas gracias.